Los problemas que resolveremos en esta ocasión son los últimos 4 problemas del capítulo 4 del libro. Tratan acerca de las pruebas de normalidad. Se trabajará la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la de Anderson-Darling, la de Ryan-Joyner y la prueba de Shapiro-Wilk. Para esto tenemos los problemas 4.13, 4.14, 4.15 y 4.16. Iniciamos con el problema para practicar 4.13. En este tenemos los datos del problema 4.11, los datos de la tienda 1. Resulta ser que el gerente de la tienda 1 asegura que el promedio de venta es 50 millones a la semana y que la desviación estándar es de 20 millones. Nos piden que con la muestra de las últimas semanas, que son 8 datos, se aplique la prueba de Kolmogorov-Smirnov y determinemos si lo que afirma el gerente es cierto con un 95% de confianza. Aquí aparecen los datos de las ventas. Obsérvese que tenemos 49.5, 38.1 y así sucesivamente hasta llegar al 25.1. Para realizar esta prueba de nueva cuenta, como en problemas anteriores, tenemos que escribir la hipótesis nula. En este caso, lo que tenemos es como hipótesis nula que la distribución de las ventas en millones de pesos de la tienda 1 sigue una distribución normal con media de 50 millones, y desviación estándar de 20 millones. Ahora, en la hipótesis alterna, lo que indicaríamos es que la distribución no sigue la distribución de las ventas no sigue una distribución normal con media de 50 y desviación estándar de 20. Para resolver este problema aplicando la prueba de Kolmogorov-Smirnov, lo que vamos a hacer es movernos a la hoja KS. Lo que tenemos aquí son los datos de las ventas ordenados como aparecían en el problema. Para iniciar la solución los seleccionamos, presionamos copiar y los pegamos debajo de donde está la X en la celda C3 hasta la celda C10. Ahora tenemos que ordenar y filtrar los datos. Para ello vamos a seleccionar toda la columna desde la X hasta el último valor. Damos clic en ordenar y filtrar. Ordenamos de menor a mayor. Marcamos que vamos a continuar con la selección actual y presionamos ordenar. Para la columna EA, lo que tenemos que hacer es dividir al número de observación entre el total de datos. El 25.1 es la observación 1 y la vamos a dividir entre 8, que son los datos totales. El 25.8 es la observación 2 y la vamos a dividir entre 8, que son todos los datos. Y así sucesivamente, hasta llegar al 91.1, que es el dato 8 sobre 8. Para facilitar este trabajo, lo que vamos a hacer en esta columna que está vacía es la columna B, escribir los números en orden ascendente desde el 1 hasta el 8. En la celda D3 lo que vamos a hacer es seleccionar el dato que corresponde al número donde está el renglón 1 y dividimos entre 8, que es el total de datos. Vamos a poner un signo de pesos para bloquear el movimiento de la celda D10. Ahora lo que hacemos es simplemente arrastrar el valor hasta el final. Véase cómo se completaron todos los resultados. Después tenemos que hacer el cálculo para el valor z que correspondería a cada una de las observaciones. Escribimos el signo igual, abrimos un paréntesis. Lo que haremos ahora será seleccionar el valor de x, en este primer caso es 25.1, le restamos la media para la distribución normal, que en este problema se explicaba que el promedio de ventas asumían que era 50 millones, y lo vamos a dividir entre la desviación estándar, que según los datos del problema era 20. Presionamos Enter y el resultado que obtenemos es menos 1,245. Arrastramos esta celda hasta la última venta. La siguiente columna es la de los valores que aparecen denotados con las letras O y una A. Esto lo que indica es la probabilidad acumulada en la distribución normal. Para saber esto, escribir la función de la distribución normal estándar n. Lo que vamos a seleccionar es el valor z, que en este caso está en la celda E3, y en el acumulado vamos a seleccionar la opción verdadero. Cerramos el paréntesis, presionamos Enter
y el número que encontramos para este primer valor z es 0.1065. Arrastramos hasta la última celda y al final tenemos un valor igual a 0.98006. Después lo que nos pide la última columna es la desviación absoluta entre los valores de la columna EA con los valores de la columna OA. Lo que hacemos es entonces escribir la función ABS, que es para los valores absolutos. Seleccionamos al valor de la celda de la columna EA y restamos el valor que está en la columna OA. Cerramos el paréntesis, presionamos Enter y ya hemos encontrado el valor absoluto. Arrastramos hasta la última celda y tenemos todos estos valores. Para el valor de n, lo que vamos a hacer es tener que encontrar el valor más grande de toda esta columna. Eso significa que aquí vamos a escribir la función max, que es para buscar el número máximo de un conjunto de datos. Seleccionamos ese conjunto de datos que va de la celda G3 a la G10, presionamos Enter. El valor más grande de toda esa columna es 0.17, que es el que relacionaremos al valor calculado de la prueba, que en este caso es dn. Después nos piden el total de datos, en este caso tenemos n igual a 8 datos, el nivel de significancia, el problema nos decía que trabajáramos con una confianza de 95, entonces ponemos que alfa es igual a 0.05. Con esa información lo que podemos hacer es irnos a la tabla de la prueba de Kolmogorov, que es la que aparece en la página 230 del libro de métodos de inferencia estadística. Lo que hacemos es buscar en la primera columna el renglón con el número 8, que es el que pertenece al total de datos, y después nos moveremos hacia la derecha hasta llegar a la celda que corresponde a alfa igual a 0.05. El número que encontramos en esta celda de la tabla es 0.457. Presionamos Enter y ahora tenemos que tomar una decisión. Vamos a emplear la función condicional si. Esta función dirá que si el valor de n es menor que el valor crítico en la tabla, entonces vamos a aceptar la hipótesis nula. En caso contrario, le diremos a Excel que nos diga que no se acepta la hipótesis nula. Una vez que hemos escrito esta función condicional, presionamos Enter y Excel nos dice que se acepta la hipótesis nula. Eso quiere decir, en la hoja principal donde teníamos al problema, que estaremos considerando que es válida la hipótesis nula y que es incorrecto lo que habíamos planteado en la hipótesis alterna. Implica que concluyamos, con una confianza de 95%, que la distribución que siguen las ventas de la tienda 1 se ajusta a una distribución normal con media de 50 millones de pesos semanales y desviación estándar de 20 millones. Pasando al problema 4.14, tenemos ahora 16 registros de ventas. Si ustedes se recuerdan, en problemas anteriores teníamos tienda 1 y tienda 2. En este caso vamos a juntar a las 16 datos, a las dos tiendas. Y nos pide el problema que apliquemos la prueba de Anderson-Darling al 95% de confianza para evaluar si se ajustan las ventas a una distribución normal. Antes de comenzar con las operaciones tenemos que hacer el planteamiento de la hipótesis nula y de la hipótesis alterna. La hipótesis nula expresará que la distribución de las ventas en millones de pesos se ajusta a una distribución normal. En la hipótesis alternativa lo que tendríamos es que la distribución de las ventas no se ajusta a una distribución normal. Similar a la anterior, solamente que este problema no nos dice cuál piensan que es la media y cuál que sea la desviación estándar. Por ello tendremos que calcularlo a partir de los datos. Vamos a movernos a la hoja que se llama AD, porque es para la prueba de Anderson-Darling. Escribimos la función promedio, seleccionamos los 16 datos de las ventas, cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Para la desviación estándar tenemos que realizar lo mismo.
En este caso escribiremos la función desbest.m, que es la desviación estándar de una muestra. Seleccionamos a todos los datos, presionamos Enter y el resultado es 27.696. En la celda del total de datos podemos contarlos con la función contar. Seleccionamos todos los datos, cerramos el paréntesis, presionamos Enter y tenemos 16 datos. Empezamos con la columna de I, que es de números consecutivos. Es decir, aquí tenemos que llegar hasta el dato 16. La segunda columna de la tabla dice que tenemos que hacer la operación 2i menos 1, que vamos a escribir el número 2, multiplicaremos por el valor que está en la columna I y tendremos que restar 1. Damos clic en Enter y tenemos un valor igual que 1. Después arrastramos hasta la última de las celdas. Esta columna de los valores de X contendrá a todos los datos de las ventas. Por ello vamos a seleccionarlos, presionamos copiar, venimos a la celda H3 y presionamos pegar. Seleccionar toda esta columna de la X y vamos a ordenar y filtrar. Ordenaremos de manera ascendente, es decir, de menor a mayor. Marcamos que sea continuar con la selección actual y ordenamos. En la siguiente columna, ordenarlos, pero de manera inversa. Ahora será de mayor a menor. Seleccionamos, copiamos y pegamos. Volvemos a seleccionar toda la columna de datos. Damos clic en ordenar y filtrar. Y ahora ordenaremos de mayor a menor. Marcamos que sea con la selección actual y ordenamos. Ya quedó listo. La siguiente columna es para los valores de Z. Recuérdese que estos valores de Z vienen dados por el valor de X menos la media de la muestra dividido entre la desviación estándar. Abrimos un paréntesis, seleccionamos al primer X, que es 5.7, le restamos la media, que fue 59.481, cerramos el paréntesis, ponemos una división y ahora seleccionamos a la desviación estándar de la muestra. Como repetiremos la misma operación para todos los valores de X, tendremos que bloquear el movimiento en la celda de 2 y en la de 3, porque no queremos que se mueva el promedio ni la desviación estándar, ya que van a seguir siendo iguales. Ahora presionamos Enter y tenemos el resultado de menos 1.94. Enseguida arrastramos hasta la última celda. Tenemos ya todos los valores Z. Lo siguiente será que calculemos los valores de la probabilidad para zetas. Eso significaría que vamos a escribir la distribución normal estándar. Seleccionamos a Z, que es la celda que está a la izquierda, y en acumulado marcamos la opción verdadero. Cerramos el otro paréntesis, presionamos Enter, y el primer valor de la probabilidad para el Z es 0.026. Enseguida arrastramos hasta llegar a la última celda. Obtenemos ahí hasta el 0.920558. En la columna contigua, en la columna que está marcada hasta arriba con una letra C en negrita, es calcular la probabilidad ahora para los valores que están en orden descendente. En este punto, entonces, lo que habrá que realizar será también la distribución normal estándar, pero el valor de Z lo vamos a calcular aquí a partir de los valores inversos para ahorrarnos el reordenamiento de los datos. Una vez que abrimos el paréntesis, abriremos un segundo paréntesis, seleccionamos el valor de X que está en orden descendente, restamos con el promedio, cerramos paréntesis y dividimos entre la desviación estándar. Recuérdese que hay que bloquear al promedio y a la desviación. Después escribimos un símbolo de coma y en las opciones de acumulado vamos a seleccionar la opción verdadero. Cerramos el paréntesis, presionamos Enter de nueva cuenta y ya tenemos los valores para esta otra columna. Nótese cómo aparecen en orden inverso, prácticamente aparecen de manera inversa a los de la columna anterior. La última columna nos pide
que multipliquemos al valor que está en la celda G3 por el logaritmo natural de b, que es este valor, y que le sumemos el logaritmo natural de 1 menos el valor de la celda de la izquierda. Cerramos el paréntesis y cerramos el otro paréntesis, que es el de la multiplicación. Presionamos Enter y el resultado que encontramos es menos 6.1794. Ahora este último valor lo arrastramos hasta el final de la tabla. Para calcular el valor a cuadrado, lo primero que tenemos que hacer es escribir el signo de igual, después escribimos un signo negativo, seleccionamos la celda donde pusimos a 16 como total de datos, luego tenemos que restar, abrimos un paréntesis, seleccionamos a la suma de todos los valores de la última columna de los datos de la tabla y dividimos entre el total de datos. Una vez que tengamos eso, se cierra el paréntesis, presionamos Enter y lo que encontramos como resultado es 0.22. Después el problema nos pide que encontremos la corrección de a cuadrada. Este valor nos lo vamos a brincar en este momento porque antes podemos escribir el nivel de significancia alfa igual a 0.05. Ahora sí, ya podemos hacer la corrección y buscar el valor crítico en la tabla de Anderson-Darling. Para ello vamos a movernos a la página 231 del libro, que es donde se encuentra la tabla para valores críticos AD. Ahora es buscar en la primera columna, que se llama caso, la distribución para la que estamos haciendo la prueba, que lo que estamos haciendo es un cálculo para la distribución normal. La columna de la derecha pide que se haga un ajuste a la estadística para el valor a cuadrado. Lo que tenemos que realizar, véase que es multiplicar al valor a cuadrado por 1 más 4 sobre n menos 25 sobre n cuadrada. Es decir, nos movemos a la celda de la corrección de a cuadrada, escribimos el signo igual, seleccionamos la a cuadrada calculada anteriormente, multiplicamos y abrimos paréntesis, escribimos el 1 más 4, que es constante de la fórmula, sobre n, menos 25 sobre n elevada al cuadrado. Cerramos el paréntesis, presionamos Enter y el resultado de la corrección es 0.2557. Después tenemos al valor crítico de AD. Lo que vamos a buscar acá es el nivel de confianza en la columna. Son 4. Al 90, al 95, al 97.5 y al 99% de confianza. El problema nos pedía que trabajáramos con una confianza de 95%. Por tanto, habrá que seleccionar el dato que se encuentre en el renglón de normal, pero en la columna de 0.950. El valor es 0.751. Ese es el número de la tabla de Anderson-Darling, el valor crítico. La regla de decisión es que si el ajuste es menor que el valor crítico de la tabla, se acepta la hipótesis nula. En caso contrario, Excel nos dirá que no se acepta la hipótesis nula. Presionamos Enter y el resultado en este problema es que se acepta la hipótesis nula. Eso nos lleva a la hoja inicial donde escribimos el planteamiento hipotético. Vamos a considerar válida la hipótesis nula, asumiremos que es incorrecta la hipótesis alterna, lo que implica que nuestra conclusión es que la distribución de las ventas se ajusta a una distribución normal. El problema para practicar 4.15 nos pide que realicemos la prueba de Ryan-Joyner a los 16 datos utilizados en el problema 4.14. Vamos a volver a trabajar con las ventas que aparecían descritas en el problema anterior. Y como la prueba de Ryan-Joyner tiene la misma finalidad, al menos para este problema, que es evaluar la normalidad de los datos, lo que haremos será copiar las hipótesis y las presentaremos para esta prueba.
Para resolver el problema vamos a movernos a la hoja que se llama RJ, que es donde estará la prueba de Ryan Joyner. Observamos que de nueva cuenta aparecen los datos de las ventas, están en la primera columna. Y para la solución también nos damos cuenta que nos pide el cálculo del promedio. Vamos a calcular adicionalmente la desviación estándar y también pondremos al total de datos. Empezamos con el promedio, escribiendo la función promedio, seleccionamos todos los datos, presionamos Enter y tenemos un valor igual a 59.48. Después la desviación estándar, desbest m, seleccionamos los datos y tenemos una desviación de 27.69. El total de datos será obtenido con la función, en este caso, contar. Después nos pide el valor de i. Tenemos que poner la numeración ascendente desde la 1 hasta llegar al valor 16. En la siguiente columna tenemos que poner en orden ascendente todas las ventas. Eso significa que vamos a seleccionar las ventas, copiamos, venimos a la celda G3 y ahí damos pegar. Vamos a seleccionarlos y lo que haremos será ordenar y filtrar de menor a mayor. Es orden ascendente, seleccionamos la opción continuar con la selección actual y ordenamos. Enseguida nos pide que calculemos las diferencias cuadráticas. Estas diferencias cuadráticas vendrán dados de la resta entre el valor de x y la media muestral. Esta resta o esta diferencia la vamos a elevar al cuadrado. Como vamos a utilizar la media para todas las operaciones, bloqueamos el movimiento con un signo de pesos, presionamos Enter y ahora sí arrastramos hasta llegar al último valor. Al final nos pide el total, en este caso utilizaremos la función suma, seleccionamos todos los datos, todas las celdas, cerramos el paréntesis, presionamos Enter. Enseguida vamos a irnos a la columna PI. Lo que vamos a hacer aquí es una operación. Seleccionamos al valor I, le restamos 0.375, cerramos el paréntesis, dividimos y abrimos otro paréntesis, que será seleccionando aquí al valor de n y le restaremos 0.25. Cerramos el paréntesis. Como no quiero que se mueva el valor del total de datos, lo bloqueamos con un signo de pesos. Ahora Enter y tenemos el valor PI buscado. Arrastramos hasta la última celda y ya quedó. Lo siguiente es la columna BI. Esta columna será buscar el valor Z que corresponde a la probabilidad de la izquierda. Para ello vamos a utilizar la función inversa de la normal estándar y en la probabilidad seleccionaremos lo que tenemos en este caso para la celda I3. Cerramos el paréntesis, damos un Enter y el resultado es menos 1.75. Arrastramos hasta la última celda y tenemos ya los valores de los valores de Z que estábamos buscando para la probabilidad que calculamos en la columna PI. La siguiente columna nos pide que elevemos al cuadrado el valor encontrado anteriormente. Presionamos Enter y ya tenemos el valor, en este caso nos da 3.0778. Arrastramos hasta la última celda y al final lo que vamos a hacer es sumar. También nos pide el total de esta columna, sumamos y tenemos el resultado 17.230. Después la última columna de la tabla de datos lo que nos pide es que multipliquemos a la X por el BI. Lo que vamos a hacer es escribir el signo de igual, seleccionamos al valor de X y lo multiplicamos por el valor BI. Presionamos Enter ahora y tenemos un resultado igual a menos 10. Arrastramos hasta la última celda y tenemos todos los datos. Ahora tenemos que sumar el resultado final. Listo, el resultado que encontramos en esta última casilla es 514.834. Para el valor R, lo que vamos a hacer es una operación donde dividiremos al 514.834 entre la raíz cuadrada de multiplicar a la sumatoria de las diferencias cuadráticas por la sumatoria de los valores BI cuadrados.
cerramos el paréntesis y el resultado para esta celda fue 1.15. Después el nivel de significancia era 0.05, vamos a trabajarlo igual que los problemas anteriores. Y a partir de ahí tenemos que irnos a buscar el valor de Ryan-Joyner que se encuentra en la tabla ubicada en el apéndice B del libro. Esta tabla está en la página 231. En la primera columna tenemos que ubicar el valor de n. En nuestro caso tenemos n igual a 16. Pero como no aparece ese número, hacer es seleccionar el valor de n igual a 15, que es el más cercano a 16. Nos movemos hacia la derecha hasta llegar a la columna 0.05. El resultado en tabla es 0.9383. Damos Enter y tenemos ya el resultado del momento. Lo siguiente es que Excel nos ayude a tomar la decisión. Para esto recurrimos, ya lo saben, a la función condicional si. Y en esta ocasión, si el valor R, que en este caso es el de 1.15, si ese número es mayor que el valor crítico de Ryan-Joyner que está en la celda O4, entonces Excel nos tiene que decir que se acepta la hipótesis nula. En caso contrario, Excel nos tendrá que decir que no se acepta la hipótesis nula. Cerramos el paréntesis y Excel nos dice que para este problema se acepta la hipótesis nula. Regresamos a la hoja 1 de los problemas y aquí consideraremos que se acepta H0 y que no se acepta H1. La conclusión sería la misma que tuvimos en el problema 4.14 y quiere decir que al 95% de confianza se tiene evidencia que la venta de las tiendas se ajusta a una distribución normal. El último problema es el 4.16, donde nos pide que utilicemos otra vez a los 16 datos y que realicemos ahora la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Como es la misma situación, también evaluamos normalidad, pondremos la misma hipótesis, que la distribución de las ventas se ajusta a una normal, o en lo contrario, que la distribución de las ventas no se ajusta a la normal. Para resolver el problema nos vamos a mover a la hoja SW. Aquí tenemos todos los elementos que necesitaremos para la solución del problema. Iniciamos con el cálculo del promedio, similar a la hoja anterior. Calculamos el promedio de las 16 ventas y tenemos un valor igual a 59.4, después va la desviación estándar de la muestra y aquí tenemos el resultado de 27.69 y el total de datos que lo encontramos con la función contar. Después, véase cómo la estructura de la tabla de datos es muy similar al problema anterior. Hacemos el arrastre hasta el valor del renglón 16. Seleccionamos todas las ventas, las copiamos y las pegamos en la celda para X. Seleccionamos toda la columna. Ordenamos de menor a mayor, continuamos con la selección actual y ya está el ordenamiento de los datos. El método pide que encontremos las diferencias cuadráticas. Esta diferencia viene dada por el valor de X menos el promedio. Cerramos el paréntesis, elevamos al cuadrado y escribimos un signo de pesos para fijar el movimiento de la celda promedio. Arrastramos el valor hasta llegar a la última celda, hasta el último renglón y después sumamos. Y encontramos la sumatoria total de esas diferencias cuadráticas. En la siguiente columna lo que tenemos que hacer es la diferencia entre el último y el primer dato de esta forma. Este último dato menos el dato de aquí. Después tenemos que hacer la diferencia entre el dato 15 y el dato 2. Después la diferencia entre el 14 y el dato 3. Y así sucesivamente hasta que la última operación fue de los dos datos centrales. No resulta tan complicado porque en realidad son pocos datos, simplemente tenemos que conformar 8 parejas de elementos. La siguiente columna de la tabla nos pide los valores A y. Estos coeficientes nosotros los encontramos en la tabla de la prueba Shapiro-Wilk.
o en la página 231 del libro, la primera columna de la tabla nos da los valores de I. En este caso, nuestra I, como ya la redujimos en parejas, llega solamente hasta I igual que 8. Vamos a bajar en los renglones hasta llegar al que pertenece al número 8. Y después nos vamos a mover hacia la derecha hasta donde encontremos n igual a 16. Véase que los números que están en esa columna de la tabla son 0.5056, 0.3290 y así sucesivamente hasta llegar al 0.0196. Pues esos datos son los que vamos a escribir en estas celdas. Al final tenemos algo como esto. Ya están los 8 valores y enseguida tendremos que hacer la multiplicación. Seleccionamos al AI y lo multiplicamos por el resultado de la celda I3. Presionamos Enter y esta celda la vamos a arrastrar hasta el octavo renglón. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar todos estos últimos datos. Para el valor W, que es el valor calculado de la prueba Shapiro-Wilk, elevamos al cuadrado el último resultado de la sumatoria y lo dividimos entre el resultado anterior, que fue el 11.505. El valor W es 0.965. El nivel de significancia era 0.05. Y después el valor crítico de Shapiro-Wilk lo vamos a encontrar en la tabla del apéndice. Está en la página 234. Ahí están todos los valores críticos para la prueba de Shapiro-Wilk. En la primera columna hay que buscar al valor de n igual que 16 y después nos vamos a mover hacia la columna que corresponde a alfa igual a 0.05. El número que encontramos en esa celda es 0.887. En la decisión tenemos que considerar que si el valor calculado es mayor que el valor de la tabla, el valor crítico en la tabla de Shapiro-Wilk, entonces se acepta la hipótesis nula. En caso contrario, pondremos que no se acepta la hipótesis nula. Excel nos dice que con base en estos resultados tenemos que aceptar la hipótesis nula. Yendo a las hipótesis, esta primera es la válida y la segunda sería incorrecta. Estaríamos considerando que hay evidencia estadística que la distribución de las ventas de las tiendas se ajusta a una distribución normal.